Economía y sociedad, por Max Weber. 203, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida. 6. Pero también puede ser que el bien de salvación específico no sea una activa cualidad del obrar, es decir, la conciencia de la ejecución de una voluntad divina, sino un estado de ánimo de tipo específico. En la forma más excelsa, iluminación mística. También en este caso solo puede ser conquistada por una minoría específicamente calificada y mediante una actividad sistemática de tipo especial, la contemplación. La contemplación, para llegar a alcanzar su fin, requiere la exclusión de los intereses cotidianos. Solo cuando se reduce al silencio lo que de criatura hay en el hombre, puede Dios hablar al alma, según la experiencia de los cuáqueros, con la que están de acuerdo no literalmente, pero sí en el fondo todas las místicas contemplativas, desde Lao Tse y Buda hasta Tauler. La consecuencia puede ser la absoluta huida del mundo. Esta huida contemplativa del mundo, propia del antiguo budismo, y en cierta medida de casi todas las formas de salvación asiática y de cercano oriente, se parece a la concepción ascética del mundo, pero hay que distinguirla de ella con rigor. El ascetismo negador del mundo, en el sentido que damos aquí a esta expresión, está orientado primariamente hacia la actividad. Solo una conducta determinada ayuda al asceta a alcanzar aquellas cualidades a que aspira, y estas son de suerte que le permiten actuar inspirado por la gracia de Dios. Con la conciencia de que la fuerza para la acción dimana de la posesión de la santidad religiosa central y con la acción sirve a Dios, obtiene siempre la renovada seguridad de su estado de gracia. Se siente a sí mismo como un soldado de Dios, sea cual fuere la forma en que se representa el enemigo y los medios que utiliza para su lucha. Y la misma huida del mundo no es psicológicamente ninguna huida, sino una victoria continuada sobre renovadas tentaciones contra las que tiene que luchar constantemente. El asceta que niega el mundo tiene por lo menos la relación interna negativa de una supuesta lucha contra el mundo. Por eso se habla con mayor propiedad de negación del mundo, que no de huida del mundo, que caracteriza más bien a los místicos contemplativos. Por el contrario, la contemplación es, primariamente, el buscar el reposo en lo divino y solo en ello. No obstante, en último grado de consecuencia, no pensar, vaciamiento de todo lo que de algún modo recuerda al mundo. En todo caso, minimizar todo hacer interno o externo constituye el camino para alcanzar aquel estado interno que es gozado como posesión de lo divino, como unio mística con ello. Un hábito sentimental específico, por consiguiente, que parece suministrar un saber. Ahora bien, sea que subjetivamente se halla en primer plano el contenido particular y extraordinario de este saber, o la colaboración sentimental de su posesión, objetivamente es lo último lo que decide, pues el saber místico es tanto más incomunicable cuanto más posee tal carácter específico. Que, sin embargo, aparezca como saber es justamente lo que le da su carácter específico. No se trata de ningún nuevo conocimiento de hechos cualesquiera o de doctrinas, sino de la captación de un sentido unitario del mundo, y a este tenor, como los místicos lo han expresado siempre en formas distintas, de un saber práctico. Según su esencia es mucho más una participación, una posesión desde la cual se alcanza aquella nueva orientación práctica en el mundo y en ciertas circunstancias nuevos conocimientos comunicables. Pero estos conocimientos lo son de valores y de disvalores dentro del mundo. No nos interesan aquí. Lo que nos interesa es aquella influencia negativa sobre la acción que es propia de toda contemplación en oposición al ascetismo en el sentido que aquí le damos. Evidentemente, la oposición entre el ascetismo que niega el mundo y la contemplación que huye de él es fluida. A reserva de una más amplia discusión, queremos subrayarlo ahora. Pues en primer lugar, la contemplación que huye del mundo debe estar unida con un grado elevado del modo de vida racionalmente sistemáticamente. Pues en primer lugar, la contemplación que huye del mundo debe estar unida con un grado elevado del modo de vida racionalizado sistemáticamente.
Solo este conduce a la concentración sobre el bien de salvación. Pero solo es el medio para alcanzar el fin de la contemplación, y la racionalización es esencialmente de tipo negativo, pues consiste en defenderse de las perturbaciones de la naturaleza y del medio social. Con eso, la contemplación no se convierte en una entrega pasiva a los sueños. Tampoco es una sencilla autohipnosis, si bien en la práctica puede estar cerca de esta, sino que el camino específico para llegar a ella es una concentración muy enérgica en ciertas verdades, siendo lo decisivo en estas, que pueden parecer muy sencillas para el no místico, no su contenido sino su acento especial y el lugar central en que se colocan dentro del aspecto total del mundo y le dan su sello unitario. Nadie se convierte en un iluminado aunque comprenda perfectamente y hasta los tenga por verdaderos los principios en apariencia tan triviales del dogma budista central. Pero la concentración mental y otros medios técnicos de salvación no son más que el camino que conduce a la meta. Esta meta consiste exclusivamente en una cualidad sentimental única, en expresión práctica, en la unidad sentida del saber y del sentir práctico que ofrece al místico la seguridad decisiva de su estado de gracia. También para la asceta, la captación sentida y sabida de lo divino tiene importancia central. Pero este sentimiento está, por decirlo así, condicionado motrizmente. Se presenta cuando hay conciencia de que tiene éxito su acción ética racional, unitariamente referida a Dios como si fuera instrumento de Dios. Esta acción luchadora, positiva o negativa, significa para el místico que no quiere ni puede ser instrumento de lo divino, sino vaso, una continua enajenación de lo divino hacia una función periférica. El viejo budismo recomienda, como condición previa para conservar el estado de gracia, el no obrar, por lo menos evitar todo obrar racional con arreglo a fines, obrar con un fin, que es la forma más peligrosa de mundanización. A la asceta, la contemplación del místico le parece algo perezoso y religiosamente estéril, autogozo ascéticamente reprobable, satisfacción voraz y divinizadora en sentimientos creada por uno mismo. Desde el punto de vista del místico contemplativo, el asceta extramundano, en virtud de su atormentarse y luchar, y sobre todo el asceta intramundano, con su acción ascética racional en el mundo, se haya enredado dentro de toda la cargazón de la vida formada, en tensiones insolubles sobre la violencia y la bondad entre la realidad del amor, alejado por lo tanto de continuo de la unidad en Dios y con Dios, y empujado a contradicciones y compromisos nada santificadores. Desde el punto de vista de la asceta, el místico contemplativo no piensa en Dios, y en el incremento de su reino y gloria, y en el cumplimiento activo de su voluntad, sino exclusivamente en sí mismo. Existe, además, en tanto como en general vive, en constante inconsecuencia, debido ya al mero hecho de su desvelo inevitable por el sustento de la vida. Pero sobre todo cuando el místico contemplativo vive dentro del mundo y de su orden. En cierto sentido, el místico que huye del mundo depende más del mundo que la asceta. Este puede mantenerse como anacoreta y conseguir al mismo tiempo la certeza de su estado de gracia en el trabajo que en ello pone. El místico contemplativo debería mantenerse, si quisiera ser consecuente, de lo que le ofreciesen espontáneamente la naturaleza o los hombres, de vallas en el bosque y, como no siempre se dispone de ellas, de caridad, como realmente fue el caso de los brahmanes de la India en sus tipos más consecuentes. De ahí la rigurosa prohibición particular de todas las reglas bhiksu, también de los budistas, no tomar nada que no sea dado de un modo espontáneo. En todo caso, vive de cualquier don del mundo, y no podría vivir si el mundo no hiciera constantemente lo que él tiene por pecaminoso y desviador de Dios, el trabajo. Para el monje budista es la agricultura en particular, porque lleva consigo el herir a los animales en el campo, la más reprobable de todas las ocupaciones, pero la limosna que recoge consiste en primer lugar en productos agrícolas. Se destaca de un modo drástico el aristocratismo de salvación del místico que abandona el mundo al destino irremediable de los no iluminados, de los incapaces de una iluminación plena, la virtud central. En el fondo, la única virtud laica de los budistas es originariamente
veneración y provisión de limosna para los monjes que constituyen exclusivamente la congregación. Sin embargo, todo el mundo actúa de alguna manera, incluso el místico, y minimiza su actuación porque, lejos de poderle dar la certeza del estado de gracia, le puede apartar de su unión con lo divino. Por el contrario, el asceta contrasta su estado de gracia mediante su actuar. La oposición entre ambos modos de conducta aparece del modo más claro cuando no se sacan las consecuencias de la entera negación del mundo o de la huida del mismo. Cuando el asceta quiere actuar en el mundo, es decir, cuando se trata de un ascetismo intramundano, debe tener una especie de incapacidad de preocuparse por cualquier cuestión acerca del sentido del mundo. No es ninguna casualidad que el ascetismo intramundano se pudiera desarrollar de la mejor manera sobre la base del Dios calvinista, insondable, con motivaciones absolutamente extrañas a los patrones humanos. Este tipo de asceta es por eso el hombre de vocación. Este tipo de asceta es por eso el hombre de vocación que ni pregunta ni siente necesidad de preguntar por el sentido, dentro del mundo entero, de su ejercicio profesional. De eso responde Dios, que no él, pues le basta con la conciencia que tiene de que, con su acción personal racional en este mundo, está cumpliendo con la voluntad de Dios, insondable para él en su último sentido. Por el contrario, lo que importa al místico contemplativo es la visión de ese sentido del mundo, que no es capaz de comprender racionalmente porque lo concibe como una unidad fuera de toda realidad palpable. No siempre la contemplación mística tiene como consecuencia una huida del mundo, en el sentido de evitar todo contacto con el mundo social circundante. También el místico puede exigir de sí mismo, como prueba de la certeza de su estado de gracia, su afirmación frente al orden del mundo. También para él la colocación dentro de este orden se convierte en vocación. Pero con un giro muy distinto que en el caso del ascetismo intramundano. El mundo como tal no es afirmado el mundo como tal no es afirmado ni por el ascetismo ni por la contemplación. Pero lo que el asceta rechaza es su carácter empírico, éticamente irracional, de criatura, las tentaciones de los deseos mundanos, el gozo y afección por sus alegrías y dones. Pero, frente a esto, se afirma el propio obrar racional dentro de los órdenes mundanos como tarea y medio de garantía de la gracia. Para el místico contemplativo que vive dentro del mundo, la acción es, por el contrario, y sobre todo la acción dentro de ese mundo, una mera tentación frente a la cual tiene que afirmar su estado de gracia. Reduce su acción a un mínimo mientras se acomoda dentro de los órdenes del mundo. Vive, por decirlo así, de incógnito, como lo han hecho desde siempre los silenciosos de la tierra, pues Dios ha dispuesto que tengamos que vivir en ella. Caracteriza el obrar mundano del místico contemplativo un desgarramiento específico, matizado de humildad, pues quisiera huir y huye de este estado para sumergirse en el silencio de la intimidad divina. Cuando el asceta obra en unidad consigo mismo, está seguro de ser un instrumento de Dios. Su obligada humildad de criatura es, por lo mismo, de dudosa autenticidad. El éxito de su acción es ya un éxito del mismo Dios, al que ha colaborado, o por lo menos una señal de su bendición especial para él y para su obra. Pero al contrario, para el místico auténtico, el éxito de su acción intramundana no puede tener de ningún modo significación de salvación, y la conservación de una humildad genuina en el mundo es de hecho la única garantía de que su alma no ha entrado en él. Cuanto más dentro está del mundo, tanto más desgarrada se hace su actitud respecto a él, en contraste con el orgulloso aristocratismo de salvación de la contemplación extramundana. Para la asceta, se prueba la certidumbre de la salvación en la acción racional, unívoca según sentido, medios y fines según principios y reglas. Para el místico, que está en posesión anímica del bien de salvación, el anomismo puede ser la consecuencia de este estado. El sentimiento,
que no se manifiesta en la acción ni en el género de la acción, sino en un estado, sentido y en su cualidad, de no hallarse ya vinculado a ninguna regla del obrar, sino de conservar la certeza de la salvación, hágase lo que se haga. A esta consecuencia tuvo que atenerse Pablo, entre otros, y ha sido siempre el resultado eventual de la búsqueda mística de salvación.